¿Cuántos ya tienen Mateo capítulo 4, versículo 17? Hoy vamos a desarrollar la tercera parte de esta serie de mensajes que yo he titulado Mentalidad de Reino. Y en esta tercera parte vamos a hablar sobre el reino universal del Señor, el reino celestial y también el señorío de Cristo. Leemos entonces, dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos, ¿cómo dice? Se ha acercado. Vamos a volver a leerlo. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. Nótese que el evangelista hace resaltar la expresión predicar y decir. Esto era parte del lenguaje de nuestro Señor. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Inclina tu rostro, vamos a entrar en un momento de oración para que todo esto sea dirigido por el Santo Espíritu del Señor. Oh Padre, te damos gracias esta mañana por la bendición de estar en tu casa. Gracias te damos porque nos has convocado por medio de tu Espíritu para oír tu voz. Qué bendición para nosotros es poder ser educados por medio de tu Espíritu para entender, comprender los misterios de tu reino. Te pedimos esta mañana que todo espíritu contrario a esta enseñanza sea quebrantado, sea destruido. Reprendemos a todos aquellos espíritus designados que, Señor, tienen como propósito estorbar esta reunión. La iglesia hoy ora y clama a ti, Señor, para que tu reino se establezca en este lugar. Que venga tu reino y se haga tu perfecta voluntad acá en Levantando a Cristo. Yo te pido dirección, sabiduría, capacidad de, Señor, poder transmitir aquello que está en tu corazón, eso que hablaste en la intimidad, para que ellos puedan entender, aprender y así practicar la vida que a ti te agrada. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Decimos todos, amén y amén. Bien, una de las cosas que es muy necesario de destacar respecto del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que dista bastante de aquel evangelio que se predica hoy en todo lugar, es el hecho de que en el lenguaje de Jesús siempre existió un gran énfasis en que todos aquellos que fueran alcanzados por las misericordias de Dios fueran adiestrados en el conocimiento de aquello que por siglos y por edades fue vedado, y que en honor a la verdad es la esencia para poder entrar a la gloria eterna. Me refiero al hecho de que el Señor siempre enfatizó la idea de que todos aquellos que han sido alcanzados por la gracia sean enseñados respecto del reino de Dios, o lo que también podemos encontrar en el Nuevo Testamento como terminología reino de los cielos. Levanta tu mano y di conmigo: reino de Dios, reino de los cielos. ¿Has oído tú, querido hermano? Y hago esta pregunta porque siempre habrá alguien que esté participando en nuestras convocatorias, lleve poco tiempo con nosotros. ¿Has oído tú respecto de la doctrina del reino de Dios que Jesús vino a manifestar? Y si has oído respecto de la doctrina del reino que Jesús vino a manifestar, ¿has entendido por qué es tan importante para la salvación entender los conceptos del reino? ¿Sabes? ¿Comprendes por qué el centro del mensaje de nuestro Señor Jesucristo trata acerca del reino de Dios? Hermanos, una de las grandes razones por las cuales el ser humano cayó en gran condenación, al punto de ser considerado digno de recibir muerte eterna, es precisamente por haberse rebelado de manera violenta contra la autoridad y contra el gobierno de Dios. Y es importante entender esto porque hemos sido considerados dignos de una muerte espiritual, no solo por el hecho de habernos rebelado ante nuestro Creador y Padre, como algunos piensan.
La razón principal por la cual Dios condenó a la raza humana a tal desecho y a tal destrucción es precisamente porque la raza humana en Adán y Eva se rebeló ante la autoridad de Dios. Se rebeló a la autoridad del Creador. Pues como ya hemos visto en los mensajes anteriores, Dios no es solo Padre, como algunos predican. Dios no solo es creador de todas las cosas, Dios es por excelencia el Rey. Amén. Entonces, el pecado del hombre y por lo cual él fue sentenciado a la muerte eterna es precisamente porque el hombre se rebeló ante la monarquía de Dios. ¿El hombre se rebeló ante la monarquía de Dios? ¿Está usted seguro, pastor, de que este es el mayor de todos los pecados? La Biblia no señala que el hombre se haya rebelado ante la realeza de un Dios. Escúchame, por favor. Es cierto que los primeros capítulos de la Biblia, o sea, los primeros capítulos de Génesis, no mencionan esta posición de Dios. No encontrarás en los primeros 3 capítulos del Antiguo Testamento la expresión rey al referirse a Dios. Pero debes saber tú que Dios ha sido rey y monarca desde siempre. Y la Biblia se encarga, aun cuando en los primeros capítulos no lo menciona, la Biblia se encarga tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de señalar que Dios ha sido rey y será rey por siempre. En el Salmo 45, versículo 6, el salmista dice: tu trono, oh Dios, es eterno. Fíjate. O sea, ya en los días de Adán, Dios era rey. Insisto, es cierto, tú no encontrarás en los primeros capítulos de la Biblia que en ella se señale la realeza de Dios. En los primeros capítulos de la Biblia, lo que las Sagradas Escrituras nos presentan es a un Dios creador. Pero debemos saber que Dios ha sido rey desde siempre. ¿Está aquí conmigo? De hecho, se establece en el Antiguo Testamento que el trono de Dios es eterno. O sea, no tiene principio ni tiene final. En el Salmo 93, versículo 1, también se nos declara algo similar. Dice: Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Dice: afirmó también el mundo y no se moverá. Y en el verso 2 dice: firme es tu trono desde entonces. O también podríamos traducir: desde la antigüedad. Tú eres eternamente. Tremendo. Y si no te queda del todo claro con aquello que dice el Antiguo Testamento, no solo en estos pasajes, por supuesto, sino en otros más, es necesario que veamos lo que dice el apóstol Pablo a los gentiles en su carta a Timoteo, porque Pablo también lo señala en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17, cuando escribe: por tanto, al Rey de los siglos, o también podríamos traducir al Rey eterno, al inmortal, invisible, al único y sabio Dios. ¿Cuántos están de acuerdo con Pablo? Sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dile al que está a tu lado: Dios es rey desde siempre. Y cuando el hombre se rebeló contra Dios, díselo, se rebeló contra la autoridad de ese rey. Esto mismo Pablo lo vuelve a remarcar en el capítulo 6 de la misma epístola, en el versículo 15, cuando leemos al apóstol diciendo: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, y fíjate lo que dice aquí Pablo, y el imperio sempiterno. Amén. La palabra sempiterno viene de la palabra griega aionios, que significa eterno, algo que no tiene comienzo ni fin.
Lo que demuestra claramente que Dios ha sido rey y será rey por siempre. O sea, Dios era rey cuando el hombre fue creado. Y es por eso que es necesario subrayarlo. Porque el hombre no fue destituido de la gloria de Dios solo porque se rebeló ante su creador. El hombre no fue destituido de la gloria de Dios porque se rebeló ante su Padre. El pecado mayor del hombre es que éste se rebeló contra la monarquía de Dios, porque Dios desde siempre ha sido rey. Y aun cuando tú en los primeros capítulos de la Biblia no encuentres la palabra rey vinculada a Dios, la Biblia se encarga tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento de decirte, Dios ha sido rey desde siempre. Vamos, golpea ahí con un codacito al que está a tu lado y Dios ha sido rey desde siempre. Amén. O sea, Dios era rey cuando el hombre se rebeló. Es por eso que cuando el hombre se rebeló ante lo dicho por Dios, no se rebeló ante el consejo de un padre, ni ante las directrices de un creador. Se rebeló ante los designios del gran rey. Cuando Dios le dijo, no puedes hacer tal cosa, no estaba hablando solo su creador. No estaba hablando tan solamente su padre. Estaba hablando el gobernante de todas las cosas. El hombre quebrantó de entrada la ley de Dios. Amén. La ley del gran monarca. ¿Está aquí conmigo? Por eso la sentencia es máxima. Es proporcional. La gente piensa que el castigo de Dios para el hombre es desmedido. Mira que por comer un fruto hemos sido sentenciados a la hoguera eterna. No, no es por comer un fruto. No es porque nos sentimos tentados a comernos el queque caliente. Amén. ¿Cuántos se comieron el queque caliente? Fue porque el hombre ante la acción lo que mostró fue rebeldía contra la autoridad máxima de todo lo que hay. Amén. Es el acto más terrible. Entonces debes aprender esta mañana. ¿Estás atento acá? Viniste, ¿cierto? ¿Estás tú en espíritu, alma y cuerpo o estás solo tu cuerpo aquí? ¿Estás entero, íntegro? Aleluya. Dime amén si estás aquí. Debes aprender que el pecado verdadero o el verdadero pecado es mantener una vida rebelde a la monarquía de Dios. Yo siempre insisto en esto porque aquí en la sala hay gente que cree que porque viene a estas convocatorias, canta un par de alabanzas, entonces ha resuelto su problema con Dios. Como que si Dios lo que buscase es un poco de devoción. Como que si Dios lo que buscase es que no dejemos de creer en Él. Por favor, no dejes de creer en mí. No. Lo que está en juego es cómo tú armonizas con la autoridad de Dios. Porque Dios es rey. Nuevamente digamos, Dios es rey. Dios es rey. Amén. Entonces, el verdadero pecado, puede que tú, hermano, no estés haciendo nada de aquello que los hombres dicen que es indebido. Pero si no estás sometido al gobierno de Dios, estás en pecado. Porque el verdadero pecado es mantener una vida rebelde a la monarquía de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque para Dios no existe nadie que pueda eximirse de su gobierno. ¿Por qué? Porque todo lo que existe ha sido creado para participar y armonizar dentro de los límites de sus designios. Hermano, tú debes entender y nunca más olvidar que todo lo que existe, todo lo creado, fue creado para participar dentro de los designios del gobierno de Dios. Nada, absolutamente nada, puede existir sin estar bajo la autoridad de Dios.
¿Me escuchaste? Todo lo que existe y todo lo creado fue creado para participar dentro de los límites del gobierno de Dios. Entonces debes saber que nada fue creado solo para existir. Ni ángeles, ni querubines, ni serafines, ni la raza humana, ni cualquier otra cosa que haya sido creada. Fue creada solo para existir. Nada fue creado para deambular delante de Dios. La Biblia dice que todo fue creado para participar íntimamente del reino de Dios. Todo debe armonizar con el reino de Dios porque todo fue creado para estar dentro del gobierno de Dios. En Colosenses 1:15, el apóstol Pablo lo señala. Él es la imagen del Dios visible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, sean visibles. Fíjate qué importante, aquí hablamos del mundo natural y el mundo espiritual. Sean visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para solo existir. No. Por eso decía yo recién, nada fue creado solo para existir. Nada fue creado solo para deambular delante de Dios. Dice Pablo, todo fue creado por medio de él. Es el medio por el cual las cosas fueron creadas. Y no solo es el medio, sino la razón por la cual fueron creadas. Es el medio y es la razón, medio y razón. Hasta a través de él que es creado todo. Y la razón del por qué todo existe es por él. Es para sus designios. Por eso es que por él y para él. Por él y para. El para define la razón, no simplemente para existir, ni para deambular, es para participar íntimamente de su reino. ¿Me escuchaste? Nada fue creado para quedar exento. ¿Estás tú exento del gobierno de Dios? Déjame decirte, estás en un tremendo pecado. No importa si no eres malo desde el punto de vista de los hombres, si estás exento del gobierno de Dios, vives tu vida a tu manera, my way, a mi forma, según yo pienso, yo creo, a mí me parece, estás en pecado, no importando si eres un gran malhechor según los hombres, porque todo aquel que está exento del gobierno de Dios está en un desajuste espiritual respecto del por qué fue creado. ¿Vinieron? Pablo dice que todo queda dentro del gobierno de Dios, porque todo fue creado por él, y fíjate en el detalle, y por él subsiste. Es por eso que en estricto rigor, ningún lugar de la creación, ninguno, debería ser considerado como territorio al margen del gobierno de Dios, ni aun aquello que la Biblia señala como la potestad de las tinieblas. Porque en estricto rigor, y por eso es que Pablo dice sean tronos, sean principados y sean potestades, en estricto rigor, nada, no existe ningún lugar de la creación que pueda ser considerado como territorio al margen del gobierno de Dios. Y aquí yo quiero quebrantar un paradigma, una idea estúpida que se introdujo dentro de la iglesia cristiana desde antaño a causa de la ignorancia de lo que dice ella. Porque dentro de la iglesia cristiana evangélica se cree que en el infierno el que gobierna es Satanás. Muchos pastores, líderes e iglesia en general creen que en el infierno gobierna Satanás. Incluso los mundanos creen que esto es así. Pero déjame decirte que primero, el infierno no es la casa de Satanás, ni tampoco es el imperio de Satanás, ni es el lugar donde Dios no gobierna. Porque no existe ningún lugar en el universo creado donde Dios no tenga supremacía. No existe. Porque todo fue creado por él y para él. Incluso el infierno fue creado por Dios. Y para un propósito divino. Que no era simplemente dejarle una casa bien construida a Satanás, sino para castigar la rebelión de los seres que se levantaron contra su autoridad. Por lo tanto, el diablo no es el dueño del infierno. No es la casa de Satanás. El infierno, queridos hermanos, no es la casa de Satanás. Porque no hay ningún lugar de la creación que esté exento, que pueda ser considerado territorio al margen del gobierno de Dios.
¿Está aquí? Dios es rey de todo lo que existe y todo está bajo su gobernabilidad. Fíjate, Salmo 103, 22, ¿qué dice? Dice, bendecid a Jehová, vosotras todas, no algunas. ¿Está aquí? Dice, bendecid a Jehová todas sus obras. En todos los lugares, ¿cómo dice? De su señorío. ¿Cómo dice? Bendecid a Jehová todas sus obras. Todas sus obras. Todas. Dios ha establecido esta ley. Que todas sus obras le bendigan. En todo lugar de su señorío. No hay nada fuera del gobierno de Dios. ¿Cuáles son los lugares de su señorío? Todo lo creado. Desde el cielo a la tierra. Desde la gloria eterna hasta la dimensión del Cronos. Desde la dimensión espiritual hasta la dimensión natural. Desde el monte santo hasta el lago de fuego. Todo le pertenece a Él y todo está bajo su señorío. ¿Me escuchó? Todo, todo, absolutamente todo. Si vas a los cielos arriba, allá está su señorío. Si bajas a lo profundo de la tierra, allá está su señorío. Si vas a lo extremo, de un extremo a otro, allí está su señorío. Porque todo está bajo la monarquía y el gobierno de Dios. Todo. Aleluya. Aún el diablo está bajo el señorío de Dios. Desde el cielo a la tierra. Desde la gloria eterna hasta la dimensión del Cronos. Desde la dimensión espiritual a la natural. Desde el monte santo hasta el lago de fuego. Todo le pertenece a Él y todo está bajo su señorío. Aleluya. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Esta mañana adora con tus palmas al Rey de toda la creación. Él está por sobre el diablo. Él está por sobre los principados. Él está por sobre los demonios. Él está por sobre la brujería. Él está por sobre la hechicería. Aleluya. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras. ¿Eres parte de la obra de Dios? Bendice al Señor en todos los lugares de su señorío. Aleluya. Tome asiento. Es por eso que todo ser que se haya atrevido, escúchame, todo ser que se haya atrevido a manifestar rebelión a su santa gobernabilidad ha sido sentenciado. Porque la ley de Dios es bendecida Jehová, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Fuimos creados para rendirnos ante el Rey. Fuimos creados para vivir en devoción ante su autoridad. Todas, no hay excepción a la regla. Dice todas. ¿Es Satanás una obra de Dios? Sí. Satanás no se hizo a sí mismo. Cuando Satanás fue creado, y se le llama Satanás porque la palabra Satanás significa enemigo. También puede ser llamado diablo, la serpiente antigua, el dragón. Pero este era un querubín, un ser angelical, un ser de alto rango, según lo que podemos entender de la jerarquía celestial. Y dice la Biblia que cuando él vino a existir, estaba sonando música mientras Dios lo confeccionaba. Fue creado lleno de hermosura, dice la Biblia. Satanás no se hizo a sí mismo. Por lo tanto, Satanás es parte de aquello que es la obra de Dios. ¿Qué me está diciendo, pastor? ¿Que Dios creó al diablo? Sí. No lo creó como diablo. Como a ti no te creó como adúltero, ni fornicario. Ni bueno para enojarse. Ni mañoso como eres. ¿Ves? Porque
Este querubín llegó a ser lo que nosotros conocemos hoy a causa de su rebelión, pero es parte de la obra de Dios porque Dios lo creó. Y en la ley de Dios dice: bendecid a Jehová todas, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío, desde el monte santo hasta lo profundo de la tierra. En todos los lugares, de extremo a extremo, bendecid. Pero todo aquel ser que se haya revelado ante su santa gobernabilidad ha sido sentenciado a ser destruido por la eternidad. Porque para Dios, escúcheme usted, querido adulto, joven, para Dios el mayor insulto, la mayor tragedia, el más grande descaro es que un ser creado se revele ante su majestad. Y no porque Dios sea tirano, ojo, no porque Dios sea dictador, no porque Dios sea invasor, sino porque todo lo creado depende de Él. ¿Sabes? No existe nada creado que pueda existir sin Dios. ¿Está acá? Por eso es que la locura más grande de Satanás es un loco. Pero no en el sentido humorístico, en el sentido real. ¿Se acuerdan cuando Samuel le dice a Saúl: locamente has hecho? Sí, locura. Porque Satanás pretendía borrar de la existencia a Dios para quedarse con sus pertenencias. Satanás, en su idea de rebelión, quería asesinar a Dios para ser poseedor de su gloria y para ser poseedor de la realeza. Lo que Satanás perdió de vista por estupidez, porque la rebelión es estupidez, es que si él hacía desaparecer a Dios, todo lo creado desaparecía con Dios, porque en Él subsisten todas las cosas. O sea, en el momento exacto, está aquí conmigo, que Satanás hubiese podido quitarle la vida, si es que fuese posible, porque esa es otra gran estupidez, tratar de matar al Eterno. Y no solo tratar de matar al Eterno, sino de tratar de matar a un Eterno que es omnisciente, que todo lo sabe. ¿Ves que es estúpido el diablo? Sí. Pero cuidado, no subestimemos a Satanás, porque actuó con locura, pero conoce las reglas del juego. Si Satanás hubiese logrado quitarle la vida a Dios, si es que eso fuese posible, en el momento exacto en que Satanás le quita la vida a Dios, desaparece todo. Todo se esfuma, todo se vuelve un gran lago de fuego. Porque todas las cosas, ¿sabes por qué el planeta hoy día está girando alrededor del Sol? ¿Y sabes por qué tú no sales disparado? A través del efecto de rotación y traslación. ¿Sabes por qué el mar llega hasta su límite y aire está entrando a esta hora a tus pulmones? ¿Sabes por qué tu corazón funciona y lleva la sangre desde, como dicen los pentecostales, la mollera hasta la punta de los pies? Es bueno ese dicho. Porque Dios, desde su gloria, boom, 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 está sustentando. El día en que Dios deja de sustentar, se acaba todo. ¿Me escuchaste? Por eso es que la más grande tragedia o el mayor descaro, escúchame, el mayor descaro es que un ser creado se revele ante su majestad. Y repito, no porque Dios sea tirano, porque más de alguno, a causa de lo que han vivido en nuestros países latinoamericanos, ya tendrán un cierto rechazo a hablar de la gobernabilidad de Dios. Porque se piensa que un ser tenga solo el poder es lo mismo que ser un dictador. Y como en nuestro país nosotros tuvimos una historia así, entonces este tipo de enseñanzas tan necesarias a veces se rechazan. Debes quebrantar en tu vida las imágenes que traes del mundo.
Porque cuando hablamos de la autoridad de Dios, no hablamos de un ser dictador, invasor o tirano. No, Dios no es tirano ni dictador porque Él no ejerce soberanía sobre lo que tomó a la fuerza. Ni manda sobre quienes no lo escogieron. Dios demanda obediencia y que todo ser armonice ante su autoridad, porque aquel ser al cual se le está demandando eso subsiste gracias a Él. ¿Me escuchó? No es que Dios está invadiendo tu vida. Dios simplemente está exigiendo lo que le pertenece, porque todo fue creado por Él y para Él. Levanta tu mano y conmigo: yo le pertenezco al Señor. Aleluya. Eres de su propiedad. Escúchame, por favor. ¿Por qué Dios exige obediencia? ¿Por qué Dios exige sujeción? ¿Están atentos? Por dos razones muy importantes. Dios exige obediencia y exige sujeción. Porque todo lo creado fue diseñado para armonizar dentro del esquema de su gobernabilidad. Por eso Dios exige obediencia. Exige obediencia porque la obediencia permite que tú armonices dentro de un esquema. Si no existiesen las reglas del tránsito y la gente decidiera someterse a ellas, no habría armonía en lo que ocurre en las calles de nuestra ciudad. ¿Sí? ¿Por qué se producen los accidentes? ¿Por qué se producen las tragedias? Porque alguien violó una regla, ya sea por distracción o por determinación. ¿Ves? Entonces tú, para poder manejar, tienes que leer un sinnúmero de reglas, y esas reglas se tienen que enraizar en ti para armonizar dentro de un esquema. ¿Por qué Dios exige obediencia? ¿Por qué Dios exige obediencia? Porque todo fue creado para armonizar dentro del esquema de su gobernabilidad. Y la segunda razón es porque todo ser creado depende de Él para subsistir. Es por eso que la rebelión es sinónimo de muerte. Porque para Dios el que se rebela no solo genera caos y maldición. Porque una acción rebelde siempre generará caos. Si yo hoy decido tomar mi vehículo e ir contra el tránsito en plena Avenida España, no solo arriesgo mi vida, sino generaré un caos en el tráfico. Los conductores que van en el sentido correcto tratarán de esquivarme. Eso podría generar que uno se saliera de una pista o generar un choque masivo por alcance. Vinieron. Por eso tú no andas contra el tránsito. Porque aparte la multa que te vas a pegar, sino la cárcel por haber causado la muerte de los inocentes. ¿Por qué para Dios la rebelión es sinónimo de muerte? Porque el rebelde genera caos. Se sale del esquema armonioso. Y el caos produce maldición. ¿Vino usted aquí? Fíjate, Adán se salió del esquema y Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. Tú causaste la maldición. ¿Por qué llegaste con maldición a tu encuentro con Dios? Por causa de tu rebelión. Viniste. Para Dios, la rebelión es sinónimo de muerte porque el que se rebela no solo genera maldición y caos, sino porque un ser rebelde jamás podrá valérsela por sí mismo para subsistir. Por eso es que para Dios la rebelión es sinónimo de muerte. Porque un ser que se rebela nunca podrá valérselas por sí mismo para subsistir. Un ser rebelde, a un rebelde, depende de Dios para subsistir. ¿Me escuchaste? ¿Y por qué la rebelión, queridos hermanos, no nos exime del sustento de Dios? No nos exime de subsistir a causa de Dios. ¿Por qué?
Bueno, porque la rebelión no genera independencia. Y esto es sumamente importante. Todos aquellos que se han rebelado ante la autoridad de Dios y que creen que ahora son independientes, simplemente viven engañados, porque nadie es independiente a Dios. Amén. Independiente es que no dependo. Eso es independiente. No tengo dependencia. ¿Quién puede decir que no tiene dependencia? Puedes hacer lo que se te ocurra, pero lo logras hacer porque Dios le da vida a tu corazón. Porque si Dios le quitara la vida a tu corazón, no podrías hacer nada de lo que se te ocurre. Hay 7,000 millones de personas que creen ser independientes a Dios, pero no existe ningún ser, ni el diablo, que sea independiente, porque no podemos sin la dependencia de Dios. Estamos vivos por Él. Todo funciona por Él. De Él fluyen todas las cosas. ¿Me escuchaste? ¿Está aquí conmigo? Fíjate, qué importante es este principio. Nunca lo deberías olvidar. Colosenses 1:17. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice Colosenses 1:17? Puedes mirarlo acá en la pantalla. Dice, y Él es antes de todas las cosas. Ya sabemos que Él es antes de todo. Y que Él reina desde siempre. Pero lo que quiero que subrayes en tu corazón, grábalo en tu mente, es lo que dice luego de la coma. Y lo vamos a leer con todas las fuerzas para que de extremo del templo hasta este otro extremo del templo, todos lo registren. Amén. Incluso aquellos que duermen. 1, 2 y 3. Y todas las cosas en Él subsisten. ¿Cómo? Y todas las cosas en Él subsisten. Dile al que está a tu lado. Y todas las cosas en Él subsisten. Todas. Esto es lo que el diablo no quisiera que tú te enterases. Todas. Incluso Él, todas en Él subsisten. Es por eso que Dios ha sentenciado a muerte eterna a todo aquel que se rebela ante su autoridad de rey. Porque los rebeldes no solo generan maldición en el ambiente donde se encuentran, sino porque además los rebeldes siguen dependiendo de Él para subsistir. Y la gran pregunta que nos tendríamos que hacer todos aquí es: ¿por qué Dios tendría que costear por la eternidad una rebelión en contra de su persona? Si todas las cosas en Él subsisten, ¿por qué Dios tendría que costear una rebelión por la eternidad en contra de Él? ¿Por qué? ¿Qué lo obliga? ¿Por qué Dios tendría que costear tu rebelión por la eternidad? Por eso es que hay un día marcado en la agenda de Dios. Un día en donde los rebeldes se les acabará el ser sustentados por Él. Un día y una hora. Juan vio el día. Un gran trono blanco. Y uno que estaba sentado en el trono, ante el cual, dice Juan, la tierra y el cielo huyeron, y no se encontró lugar para ellos. Y fueron colocados delante de Él todos, incluso Satanás, para cortar definitivamente esa sustentabilidad. Los rebeldes morirán para Dios eternamente y para siempre. Amén. ¿Me escuchó? Insisto, no solo porque los que se rebelan generan maldición. Mira, si es cuestión de que tú mires la vida de los que se han rebelado contra Dios. En una mirada simple, ellos te tratarán de ocultar la realidad. Pero todo aquel que se rebela contra Dios acarrea para sí maldición y caos. El punto es que al principio la maldición aparece como un simple cardo,
como un pequeño espino, fácil de ocultar en tu jardín. Pero a medida que pasa el tiempo y avanza más tu rebelión, tu jardín se comienza a llenar de espinos y cardos, al punto que después, a simple vista, a kilómetros, podemos mirar. Es la consecuencia de haberte apartado de Dios. Por eso, gracias sean dadas a Dios por su bendita salvación. Aleluya. ¿Cuántos agradecen esta mañana al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aquel que se llevó el espino y cardo en la cruz del Calvario, el que se hizo maldición por nosotros. ¡Aleluya! Bendito sea Jehová. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Tome asiento. Por eso es que si miramos con detención lo que la Biblia dice respecto de este tema, veremos que la Biblia dice respecto de los rebeldes que ellos han sido sentenciados a dos cosas. La primera, ser destituidos de toda relación armoniosa con su gobierno celestial. Acuérdense que vamos a hablar del gobierno celestial. Amén. Pero el castigo no solo está en el hecho de haber sido destituidos de toda relación armoniosa con su gobierno celestial, sino que además el castigo tiene una segunda etapa: que todos los seres rebeldes sean lanzados al único lugar que merecen, al lago de fuego. Amén. Es por eso que desde la visión bíblica vamos a encontrar, como les decía yo en el mensaje anterior, dos plataformas muy bien marcadas respecto de cómo Dios gobierna sobre todo lo creado, porque hasta aquí hemos entendido que Dios gobierna sobre todo. Amén. Y esas dos plataformas del gobierno de Dios, de la monarquía de Dios, son la monarquía universal de Dios, que estuvimos analizando en el mensaje anterior, y la segunda es el reino de los cielos o reino celestial. Amén. ¿Qué era la monarquía universal? ¿O qué es? Bueno, es el gobierno de Dios sobre todo. Amén. Sobre lo que está en armonía con sus designios y sobre aquello que está rebelde a sus designios. Ahora, ¿por qué existe rebelión en contra de Dios? Bueno, porque Dios ha creado seres con capacidad de decidir, con voluntad. Ahora, ¿por qué Dios crea seres con voluntad? Yo esto lo he explicado en otros mensajes, porque lo que Dios busca entre Él como creador y los seres creados es una relación de amor. Amén, porque no debemos olvidar que Dios, aparte de ser rey, aparte de ser eterno, aparte de ser omnisciente, aparte de ser omnipresente, aparte de ser todo lo que la Biblia dice que es, Dios es amor. Y no es que tiene amor, es su esencia. Por lo tanto, Dios ha creado seres con la capacidad de decidir amar. Amén. Por eso es que Dios ha encontrado en algunos seres rebelión. No porque Dios cree cosas defectuosas, sino porque Dios ha decidido correr el riesgo. ¿Cuál riesgo? Crear un ser con voluntad, porque Dios quiere que voluntariamente le amemos. Dios podría habernos creado con la capacidad de amar, pero no voluntariamente. ¿Está aquí? Pero eso no sería amor de verdad. Porque el amor es una decisión, tú decides amar. ¿Cuántos están sentados con su esposa? ¿Ves? ¿Cuántos ya se les reveló que es decisión? Es una broma, es que los veo tan serios. Sí. Amén. Veo a varios esposos haciendo. El amor es una decisión, es cierto, también es un sentimiento, es una emoción, pero el centro del amor, la columna vertebral del amor es una decisión. Pablo dice, el amor es sufrido, es benigno.
Es una decisión. Amén. ¿Cuántas veces usted ha sentido las ganas de mandarse a cambiar? Pero usted decide quedarse por amor. Esto es muy importante, por favor, que nadie se distraiga. Amén. Dios crea seres con voluntad, con capacidad de decidir. Por eso es que la rebelión es el sinónimo de la falta de amor. Por eso es que Jesús dijo, si me amáis, guardad mi mandamiento. ¿Por qué Jesús vincula amor con obediencia? Porque el amor es una decisión. Si tú amas a Dios, vas a hacer lo que Dios dice, ¿cierto? ¿Se acuerda usted de sus días de enamoramiento? ¿Te acuerdas de tu día de enamoramiento, hermano? Sí, a ti te hablo, el que tiene la polera que dice Nike. No quiero decir tu nombre para que no quede registrado ahí en el audio. ¿Te acuerdas de tu día de enamoramiento? ¿Cierto? Todo lo que la mujer que tienes al lado decía, trataba de hacerlo. ¿Qué decía ella? Y mi palabra es la ley. Porque en el amor uno está dispuesto a otorgar. Y que lo que la otra persona pida sea como un mandamiento. ¿Sí o no? Por eso es que cuando las personas se enamoran y aman, todo el mundo los ve que han cambiado. Porque comienzan a vivir de una manera distinta a la que vivían. No quiero detenerme en ello, pero el amor es una emoción, sí, pero también es decisión. Tú decides amar. Amén. Por eso es que el mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Dios quiere que le amen, pero que sea una decisión tuya. Pero no que le ames según como tú quieres amarlo, sino como debe ser amado, ¿cierto? Porque tú no quieres, mira, en honor a la verdad, tú, querido hermano, no quieres solamente un tipo de amor de tu esposa, sino como tú crees que debe ser amado. Por eso que son las peleas en los matrimonios. Es que tú no me valoras. ¿Por qué? Porque él está esperando ser amado de una forma. Amén. Al Señor. Pastor, cambié la predicación. Esta reunión de matrimonio 2.0. Pero los seres se rebelan por eso. Porque deciden no amar a Dios, sino amarse a sí mismo. La rebelión es amarme a mí por sobre Dios. Amén. Bueno, entonces el gobierno universal de Dios es el dominio de Dios sobre todo aquello que está en armonía con su gobierno y aquello que no está en armonía con su gobierno, porque nada queda fuera de sus designios. Ya hablábamos en el mensaje anterior que para poder entender el gobierno universal de Dios había que mirar la historia de Satanás, que se cuenta en Job capítulo 1, verso 6. Leamos. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Si tú miras este cuadro rápido, ¿cierto? Dice que un día se tuvieron que presentar delante de Dios los seres angelicales. Porque en el Antiguo Testamento la expresión los hijos de Dios está vinculada a los seres angelicales. En el Nuevo Testamento los hijos de Dios está vinculada a nosotros. Amén. Bien. Dice que los seres angelicales se vinieron a presentar delante de Dios. ¿Y por qué vino Satanás? Porque Satanás es un ser angelical. Nunca ha dejado de ser un ser angelical. Un ser angelical, ¿no? Que está corrompido, pero es un ser angelical. Y se vino a presentar. ¿Pero por qué se vino a presentar delante de Dios si éste se rebeló por allá por el principio? Si es que existe algún principio. ¿Por qué se vino a presentar delante de Dios? ¿Por qué lo vemos delante del trono de Dios junto a los demás seres angelicales? Porque no es independiente. Puede rodar la tierra, pero no es independiente. Yo voy a esperar que esto frene porque yo necesito que tú entiendas esto. Y pidan por favor a los papis que si los niños se vuelven un poco inquietos, no se asusten. Estamos en toda una guerra espiritual. Solo debes tomarlo y llevarlo a un lugar donde calmarlo y luego sentarte. Nadie te va a condenar por esto. Amén.
Ahora, si usted toma a su marido y lo lleva para calmarse, ya la cosa, ahí vamos a tener que entrar a picar. Así que cuidado, Maritza. Amén. Sí, porque es difícil ser papá cuando un niño está inquieto. Es difícil. Amén. Usted no juzgue, usted ore al Señor y no se pierde de lo que estoy hablando. Amén. ¿Por qué Satanás vino? Porque no hay ningún ser independiente. De hecho, Satanás, revelado y todo, habiendo querido asesinar a Dios, como Jesús lo denuncia, le tuvo que responder a Dios en buenos términos. Vengo de rodear la tierra. ¿Ah? Porque yo les decía en el mensaje anterior que Satanás podría haber respondido, ¿y qué te importa? ¿Sí o no? Que es como responden los hijos rebeldes que se creen independientes a sus padres. ¿Y qué te importa? Papá, tú no sabes nada. Así responden. Amén. No existe la independencia. Amén. Por lo tanto, el gobierno universal es el gobierno de Dios sobre todo lo que está en armonía y en rebelión. ¿Vas entendiendo? ¿Sí? ¿Lo vas entendiendo? Bien. Y esto mismo ocurre con el hombre, porque a pesar de que el hombre se ha rebelado contra de Dios, sigue siendo propiedad de Dios o sigue siendo parte de los dominios de Dios. Ezequiel 18, verso 4, Dios hablando dice, he aquí todas las almas son mías. Todas. Todas, no hay ninguna que no sea mía, fíjate. El alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, como dice, esa morirá. Entonces, el hombre caído y los seres angelicales caídos están bajo los dominios de Dios. Y aún en su rebelión tendrán que dar cuenta de lo que hicieron. Por eso es que usted debe prestar atención a lo que dice el Evangelio. Porque si usted no se arrepiente de llevar una vida así, un día se tendrá que presentar delante de Dios para dar cuenta de sí, de lo que usted hizo. En 2 de Tesalonicenses capítulo 1, verso 7 dice, vosotros que sois atribulados, dice, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es por eso que escúchame bien, amigo mío. Si tú estás viviendo en rebelión, escúchame. Vayas donde vayas, hagas lo que hagas, quieras o no, Dios sigue siendo soberano de ti. Sí, querido amigo, aún en tu rebelión, porque el hombre jamás será independiente. Ahora con esto no estoy diciendo que Dios provoque tu rebelión, porque Dios no lo provoca. Dios no provoca tus acciones, pero sí las permite. Si ha pasado algo en el mundo, no es porque Dios perdió el control, es porque Dios lo permitió. No es que Dios lo provocó, Dios lo permitió. ¿Y por qué Dios lo permite? Porque nada está fuera de su control. ¿Qué significa eso? Que Dios está muy tranquilo que un día te tendrás que parar delante de Él y que un día pagarás conforme a tus obras. ¿Sabes? Nosotros veríamos a un Dios muy intranquilo si Él supiera. Si Él tuviera la idea de que tú nunca te vas a parar delante de Él. Pero Dios está muy tranquilo, porque un día hasta el mar entregará a sus muertos y todos serán puestos delante de Él, porque no hay nada que se escape de su control. Dale el aplauso a Él, que se lo merece. Nada se escapa a su control. Oh, hay un día donde todos nos pararemos delante de Él y los libros serán abiertos. Pero la gran noticia es que los que nos hemos arrepentido será nombrado nuestro nombre en ese libro precioso del libro de la vida. Y todo aquel que sea hallado en ese libro entrará a la gloria eterna. Mas todo aquel que no se hallara en ese libro será lanzado al lago que arde con azufre y fuego.
Por eso es que la más grande bendición que nos pudo haber alcanzado es el reino de Cristo sobre nosotros. Aleluya. Hermano, Dios no provoca la rebelión de los rebeldes. Dios la permite. Dios permite que la humanidad esté así como está, porque la humanidad no ha caído fuera de los límites de su control. Dios tiene todo bajo control. Aleluya. Y Dios lo permite. Y si algo se frena es porque Dios dice, ¿sabes qué? Quiero que se frene. Y si algo avanza y se expande, ¿sabes por qué? Porque Dios dice, déjalo que avance. Porque todo está bajo control, porque nada se escapará a su juicio. Apocalipsis 20:11 dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual, ¿por qué hay un trono? Porque Dios es rey. ¿Por qué hay un trono? Porque Dios es juez. En el cual la tierra y el cielo huyeron y ningún lugar se encontró para ellos. Oye, y si la tierra y el cielo trataron de huir y no se encontró lugar, menos para ti, cucarachín. Si es cuestión de que tomes un avión, yo lo dije la otra vez, solo a 10 kilómetros de altura, usted y toda su pompa no aparecen en el mapa. Usted se viste, se compró, ¿no? Se pone un cocodrilo aquí. ¿Ah? Un tipo a caballo con un palito así. Lo ven tus pares, a los cuales les puedes aladear, pero a 10 kilómetros de altura no lo ve nadie. Porque yo iba en un avión y empecé a mirar a ver si encontraba mi orgullo y no lo encontré. A ver si encontraba tu orgullo, no se ve. Somos cucarachas, menos que somos nada. ¡Ay, mira la casa que tengo! ¡Oh, no, tiene 3 pisos! ¡Oh, no, mira! Arriba no se ve nada. Y te jactas de tener adoquines en la entrada de tu casa y Dios tiene calles de oro. Y un mar de cristal. ¡Aleluya! Y nosotros estamos invitados a vivir ahí, no solo a vivir, sino a heredarlo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie. ¡Oh, aleluya! Nada se escapa a su señorío. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, puestos de pie. ¡Aleluya! Delante de Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hado entregaron los muertos y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el hado fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, gócense de que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Gózate de que tu nombre está ahí. Gózate de que tu nombre está allí. Porque el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, dice la Escritura. Qué tremendo. Porque nada se escapará ante la autoridad de Dios. Tome asiento, ya terminamos. Es por eso que es importante entender en nuestro caminar no solo la idea del reino universal, sino también la idea del reino celestial. Porque ¿qué es el reino celestial? El reino universal yo ya lo expliqué. Es el gobierno de Dios sobre lo que armoniza y no armoniza. Pero el reino celestial
es su reino íntimo, es su morada. Ese es el lugar espiritual donde Dios gobierna de forma directa y sin oposición de ningún tipo. Ese es el lugar donde Dios gobierna sobre todos aquellos seres que armonizan con su poderío, con su santidad y con su absoluta voluntad. El reino de los cielos o reino celestial es el lugar en donde los seres aman lo que Dios ama, hacen lo que Dios dice y aborrecen lo que Dios aborrece. El Salmo 45 dice: tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así que el reino celestial del que habló tanto Cristo, a diferencia del reino universal, es aquel lugar espiritual en donde Dios coexiste en plenitud con aquellos que armonizan con su preciosa santidad. Al reino universal tú no debes entrar, tú ya estás allí. Pero en cambio al reino celestial se entra. Y no se entra de cualquier manera. Se entra por invitación y por dignidad. Dios te invita a entrar porque es su reino íntimo. Amén. Una imagen de este reino aparece en Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Dice: después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo. Diga conmigo: cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y yo al instante estaba en el Espíritu y aquí el trono, un trono establecido en el cielo. Aleluya. Y en el trono uno sentado. Pero ¿cómo llegó Juan a este lugar? Pues a través de una invitación, una puerta abierta en los cielos y una voz que le dijo: sube. Un día la trompeta sonará y la voz de Dios sonará: sube acá. ¿Cuántos esperan ese día? Aleluya. Sube acá. Y allí está el trono de Dios y el sentado. Verso 3: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aleluya. ¿A ti te molestan estas luces, no, que te dan en la cara cuando adoras? Bueno, cuando entres al trono de Dios, no estarán estas luces artificiosas. Habrá un arco iris. Así que anda acostumbrándote. Ay, esto parece discoteca. No, no parece discoteca. Tratamos en lo posible de ejemplificar lo que te vas a encontrar cuando entres a la presencia de Dios. Porque cuando tú entras a la presencia de Dios no te vas a encontrar con un abuelito que está conectado a una sonda. Está en el gozo de tu Señor. Pasa rápido que tengo tos. No, Dios no va a hacer eso. Vas a ver a Dios sentado en su trono. Un arco iris rodeando el trono. ¡Aleluya! Y verás alrededor de él 24 tronos. Y en esos tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos. Fíjate el espectáculo. Arcoíris y relámpagos. Amén. Amén. Y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Qué significa eso, pastor? Que vas a ser observado todo el tiempo. Es broma, tiene otro significado, pero...
Y el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era un becerro, el tercero rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está, se repite, al que está sentado ¿en dónde? En el trono. Ellos dicen: Santo, santo, el que vive por los siglos de los siglos. Y entonces los ancianos se postran delante del que está sentado y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas. ¿Por qué echan sus coronas? Porque esas coronas que están en sus cabezas son a causa de aquello que Dios les otorgó. Porque nadie tiene corona si Dios no se la otorga. ¿Cuántas cosas has recibido de parte de Dios en este último tiempo? ¿Quién es digno de recibirlas? No tú, Él. Él es digno de ser adorado. ¿Cuántos esta mañana pueden adorar al Señor un momento allí? Él es digno de ser adorado. Hónrale como rey, hónrale como majestad, hónrale como el máximo, como la máxima autoridad. Y ellos en el verso 11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Y aquí se vuelve a repetir: y por tu voluntad existen y fueron creadas. Adora con un aplauso de gratitud, de exaltación. Aleluya. Es importante saber que en este reino no encontraremos a nadie que no armonice con la voluntad de Dios. Porque todo aquel que decida hacerlo será destituido. Aquí la desobediencia, el orgullo, la voluntad propia, el yo no tienen cabida alguna. Dado que la oposición en el reino de los cielos no es permitida, no existe. Es por eso que Juan, está aquí atento, ya estoy terminando. Juan, al relatarnos la visión que tuvo del reino celestial, él nos cuenta que en este reino no existe cabida para lo opuesto. En este reino nada se opone a Dios. Fíjate, no hay cabida para la noche. No hay cabida para la muerte. No hay cabida para la inmundicia. Nada se opone a Dios. Apocalipsis 21:25. Sus puertas nunca serán cerradas y allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aleluya. O sea, usted y yo. Gloria a Jesús. Aleluya. Vengan los músicos. Eso es todo lo que tienes que darle al Señor esta mañana. Es por eso que Jesús le enseñó a sus discípulos en el sermón más importante de todos los sermones que vamos a encontrar. En el Sermón del Monte, Jesús les enseñó a sus discípulos que uno de los pilares más importantes de la salvación, que hoy no se está predicando, porque hoy día la salvación para la iglesia moderna es el sinónimo de el rescate de asuntos naturales. Se ha perdido tanto de vista lo celestial. Hemos sido tan engañados por el evangelio terrenal, ese que pone la vista en las cosas de los hombres y no la de Dios,
que hoy día nosotros estamos atrayendo gente que quiere ser salvada de sus problemas. Gente que no le importa lo celestial. ¿Por qué? No lo entiende, lo ignora. Y porque ellos han sido educados, bombardeados con la idea de que la salvación es un asunto terrenal. Estás enfermo, ven a Cristo, Él te puede sanar. Estás endeudado, ven a Cristo, Él te puede restaurar. Tienes una crisis matrimonial, ven a Cristo, Él todo lo puede arreglar. Asuntos terrenales. Y yo le he dicho hasta el cansancio, Dios puede hacerlo y lo hace. De hecho, muchos de ustedes han sido restaurados en lo matrimonial, en lo económico, y han sido sanados de alguna enfermedad. Pero cuando la Biblia habla de la salvación y a Cristo lo pone como el máximo salvador, no es de asuntos terrenales, no es de asuntos de tu cotidianidad. Él nos vino a salvar de la sentencia sobre nuestras cabezas, de eso que les ministré al principio del mensaje, el mayor de todos los pecados, habernos revelado ante la monarquía de Dios. Entonces Cristo, para enseñarles del plan de rescate, les dice a sus discípulos para que ellos grabaran en su corazón, así como un día Dios grabó con su dedo en la piedra, pero ahora grabado en sus corazones, ¿cuál es el requisito más importante para entrar al reino íntimo de Dios? A ese del cual nos echaron, y que solo se puede entrar con invitación y con dignidad. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que... ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Bueno, la buena noticia es que Dios te invitó. Porque si no te hubiese invitado, no estarías esta mañana aquí. Tú ya tienes la invitación. Pero al reino no solo se entra por invitación, se entra con dignidad. Déjame explicarte esto para terminar. En el mundo existen lugares que solo puedes entrar con invitación. Son lugares de prestigio y de honor. Que no podrás entrar allí si no tienes una invitación, algo que acredite que eres un VIP, una persona importante. Pero aparte de la invitación, estos lugares de prestigio exigen protocolo. Que por más que tenga la invitación, si no vas vestido a la forma como ellos dicen, si no vas arreglado a la forma como ellos proponen, no puedes entrar. O sea que si tú llegaras con la invitación a un lugar de prestigio y fueses desnudo, no entrarías. Porque aunque tengas la invitación, se requiere la dignidad para estar allí. El reino de los cielos es igual. Tú ya tienes la invitación. Y eso ya es mucho. Porque mírate, por favor, un momento al espejo. Tal como dice Marcos Vidal en la canción, ¿quién soy yo? Él salió por los campos, por las ciudades, por las aldeas y llamó a los endeudados, a los enlutados, a los pobres de espíritu. Tú ya tienes la invitación, porque no se puede entrar sin invitación, pero se entra también por dignidad. ¿Quieres entrar al reino? Ya tienes la invitación. Pero si tú quieres entrar al reino íntimo de Dios, donde no hay juicio, porque sabes, en el reino celestial no hay juicio, hay bendición. Tienes que hacer la voluntad de Dios. Mateo 7:21, terminamos. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? ¿Quién entra al reino de los cielos? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Es por eso que Jesús, su primer mensaje, su más importante mensaje, y con lo cual Él dejó esta tierra, fue el reino de Dios. ¿Te acuerdas cuál es el texto base de esta serie de mensajes? Mateo 4, versículo 17. Jesús predicaba y decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuántos dan gracias a Dios por haber sido encontrados e invitados a participar del reino de Dios?
Tómate un momento allí y adora al Señor mientras entramos en un momento de alta intimidad. Cantemos al Señor. Tú estás sentado. Es el momento que la iglesia adore. En tu trono. Cántalo fuerte. Siempre reinando, soberano. Ángeles cantan. Aleluya. Esta es la mañana para adorar. Hombres Dios reunido Aleluya. con su pueblo. Cántalo. Oh, Alfa, Omega, Cristo, Tú eres santo. Santo, Dile ven. Señor Jesús. Oh, Alfa, Omega, Cántalo. Cristo, Tú eres Santo, Y de pronto llega, en medio de tanta tiniebla y oscuridad, el reino de Cristo. ¿Cuál es el objetivo? Prepararte de la mejor manera para cuando el Padre diga, ven, sube acá, seas digno de entrar. Por eso es que cuando Cristo fue crucificado, no fue crucificado, queridos hermanos, a título de malhechor. A Él lo crucificaron los malhechores con un título en su cabeza: Jesús, Rey de los judíos. Y Pablo dice que no es judío el que lo es en la carne, sino el que lo es en el espíritu, aquel que ha sido alcanzado por la gracia de Dios. ¿Sabes para qué llegó el reino de Cristo a tu vida? Para enseñarte a cómo vivir en armonía con el gobierno del Señor. Por eso es que Cristo para esto murió y volvió a vivir. ¿Sabes para qué? Para ser Señor. Por eso es que la palabra de fe que predicamos es: si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. La invitación de Dios nunca fue entrar solo a un recinto para cantar un par de alabanzas. Lo que Dios quiere de tu vida a través de el gobierno de Cristo es que aprendas a armonizar con su señorío y su autoridad. Por eso es que hago un llamado a todos aquellos que esta mañana se sientan ausentes del gobierno de Dios. Si hay alguien esta mañana que sabe que está ausente, que ha llevado una vida a lo mejor solo de reuniones, solo de convocatorias, solo de venir a iglesia, pero no tener sobre sí la manifestación del gobierno, esta es la mañana. Porque Jesús se apareció por las aldeas de Israel y se aparece hoy, esta mañana aquí, de la misma manera como allá. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Sabes por qué Dios ha permitido esta convocatoria? Porque el reino se ha acercado. Por eso que es la buena nueva.
La buena nueva no es que vas a ser próspero o que vas a ser un magnate en esta tierra. La buena nueva es que el reino se ha acercado para prepararte, para adiestrarte, para que aprendas aquello que tus padres no te enseñaron, tus abuelos nunca te contaron, para aquello que la sociedad nunca, por la cual nunca te preparó. Ser un verdadero súbdito de Dios. De esos que aman lo que Dios ama, hacen lo que Dios dice y aborrecen lo que Dios aborrece. Alguien que quiera levantar su mano, es un llamado al arrepentimiento. Ahí hay unas manos. Yo necesito que nuestros colaboradores se muevan. Es necesario. Alguien que quiera de verdad entregarse en espíritu, en alma, en cuerpo al Señor. Y si tú como discípulo has estado en una condición deplorable, este es el día de arrepentirse. Porque el reino de los cielos se ha acercado a través de Jesucristo. Y mientras tú estás con la mano levantada, alguien se te va a acercar. Mientras nosotros seguimos cantando al Señor esta hermosa alabanza. Con muchas ansias, oh Padre, te adoramos. Esperamos ese gran día de tu vuelta. Dígalo usted. Y subiremos a estar contigo. Dígalo con todas sus fuerzas.